lo cual es falso, porque ni lo, lo- o sea, los recursos sí son finitos, pero no son escasos. Ese es el punto. Entonces la economía miente al decir que los recursos son escasos y a su vez las necesidades infinitas. Porque las necesidades sí también son finitas. No son escasas, pero también son finitas. Lo infinito, ojo, es el ego en su ambición, en su codicia, que es distinto. Sí, hay que diferenciar ambición de codicia. No se deben confundir. Ambición, yo puedo ambicionar la verdad. Es una ambición de algo, entre comillas, sano. Lo enfermo es la codicia, porque la codicia implica no solamente la posesión yo de lo que necesito yo, sino que la codicia implica la desposesión del otro. O sea, yo no me conformo con tener, sino que me conformo con tener más que tú. Y la única forma de tener más que tú es quitártelo, robártelo, cobrarte intereses, ¿cómo se dice? Intereses usureros por un préstamo miserable. Es un robo legalizado. Toda la banca, todo el sistema financiero no es más que la legalización del robo. ¿Alguien lo dice? No, nadie. ¿Alguien se atreve? No. Bueno, ahí digo, ¿hemos cambiado en algo? No, porque ni siquiera hay alguien capaz de decir esas cosas. No, porque sería mal visto, porque no es la forma. No es la forma. Entonces, está en el camión de la basura. Pasa 2 veces al día aquí, eso es muy bueno. Porque si no la cantidad de basura sería impresionante. Sería un criadero de ratas esta weá. Debido a que la gente, tanto del barrio de acá como que baja del cerro, viene y deja todo aquí en la esquina. Ah, pero ya se la llevan. Ahí en ese palo poste dejan toda la basura. A lo más, este este proceso podría ser un cambio de marea. Y en ese sentido tan solo, o sea, en el mejor de los casos, en que se hiciera todo bien, bordeando lo perfecto, en forma brillante, excelente, ese es el punto. No solamente bien, porque bien ya es mediocre. No. Las cosas de aquí en adelante tienen que hacerse de manera excelente, brillante e impecable, bordeando la perfección. O si no, no sirve. De ahí la frase estúpida de con todo, sino para qué. Pero ese con todo se queda corto, como todo pensamiento popular, como toda, como dijéramos, inspiración espontánea, carente de una reflexión profunda, racional, instruida, con mucho background cultural de lecturas, porque no basta que sea con todo. ¿Con todo qué? Con todas las ganas. Ya, ok, sí, perfecto. Pero con todo el conocimiento. O si no, no es con todo. Porque si vamos a entender el todo, tiene que ser todo. Porque si no, ya no es todo, es algo. Y ese es el punto. No está todo el conocimiento puesto en la mesa, todo tirado a la parrilla, como dicen. Tiremos toda la parrilla. No. Es más, los que están llevando adelante el proceso
son los que menos lecturas tienen, los que menos conocimientos, y los pocos conocimientos que tienen son de una calidad francamente apestosa, pésimos. Son los peores conocimientos que podrían tener en sus cabezas. Ahora, si están electos, es porque la gente ha visto en ellos su reflejo, se ha sentido identificados. Por eso que digo que la democracia es solamente un concurso de popularidad, que siempre terminan ganando los dictadores. Por lo tanto, no veo futuro en esto. Porque los conocimientos necesarios para realmente que este sea el punto de partida para una transformación cultural desde lo patriarcal a lo matrístico, no está. No está. No hay nadie. Ni siquiera el mismo Berto, porque ya carece de la fuerza y siempre ha carecido de la fuerza, de voluntad, primero de llevar su propia teoría a las últimas consecuencias, y eso es lo que siempre he dicho. Porque las consecuencias lógicas de la teoría de Maturana es la revolución matrística. Entonces, lo que estamos presenciando nosotros ahora, ¿es la revolución matrística? No. Hasta donde yo veo, no. Hay, como decíamos, el feminismo por un lado, pero ni siquiera el feminismo lo tiene claro. Ni siquiera, porque tampoco es un movimiento unitario, unificado en torno a la idea de lo matrístico, por ejemplo. Porque hay muchos feminismos. Y de hecho hay una corriente, que es la corriente feminazi, como les llaman, que es un feminismo patriarcal, que no quiere una sociedad matrística, quiere una sociedad matriarcal, que la figura del Padre Todopoderoso sea reemplazada por la figura de la Madre Todopoderosa, y me hacís caso y punto, que es lo que me pasa es lo que me pasa a mí con mi madre. Mi madre es una figura matriarcal, o sea, tú me debes obediencia, wow, en vez del yo te amo. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? No por el solo hecho de ser mujer, ya, ok, perfecto, vamos. ¿Sí? No, porque hay mujeres tan matriarcales como hay hombres tan patriarcales machistas. ¿Sí? Y hay una corriente del feminismo que es patriarcal, punto, se acabó. Esa corriente me sacó la chucha una vez que fui a la manifestación, porque les dije simplemente, ¿podrían quedarse calladas? Estoy tratando de escuchar al otro grupo de mujeres, y se me vino encima. ¿Sí? ¿Y qué haces vos acá, weón? Toda la weón. ¿Sí? Intentaron quitarme el celular porque a modo de defensa yo empecé a filmarlo. Entonces, no es un movimiento orgánico, unificado, no. Es disperso, hay muchos feminismos. Entonces ya esa dispersión, ese dividi vinci, están divididas, no van a vencer. Porque entre ellas mismas hay serias diferencias conceptuales, de valores, que es primero, que es segundo, etcétera, táctica, estrategias, todo. Entonces no guardo esperanzas en el futuro, por el contrario, ¿verdad? Va a ser lo mismo de siempre. Ninguna sociedad ha sido capaz de refundarse. Roma no se refundó, sino que colapsó. Lo mismo Bizancio, lo mismo todos. Todo. La única excepción en el planeta, como dije ayer si no me equivoco, son los chinos. Los chinos son los únicos que han mantenido una continuidad cultural de 5.000 años. Es como si los actuales egipcios hablasen el mismo idioma que hablaron los constructores de las pirámides. Pero son la excepción a la historia, por lo tanto son la anomalía y no la regla. La regla es que colapse la civilización y se funde otra. ¿Cuál es el turco? ¿No? Porque implica un cambio de conciencia. De ahí que
Por ejemplo, tal como señala Toynbee, lo importante son las religiones. La diferencia mayor que sostiene que para salir de esta crisis necesitamos una nueva filosofía. No, mentira. Lo que necesitamos es una nueva religión. Porque el cristianismo se establece el puente entre la Edad Antigua, la decadencia del Imperio Romano y el medioevo hasta nuestros tiempos, en donde aparentemente está sufriendo una decadencia también terminal debido a que se adaptó al Imperio Romano y al sistema patriarcal, de tal manera que se volvió una religión patriarcal, siendo que su fundador Jesús no era patriarcal, sino que matrístico. Nuevamente, que Alberto les explique eso. Pero ahora nos vemos el nacimiento de una religión matrística porque no hay un avatar femenino. No hay una mujer joven multiplicando peces y panes y llamando a amarse los unos a los otros y a perdonarnos nuestros pecados. Es más, si lo hiciera, sería nuevamente comparado con Cristo. Entonces sería como el Cristo con falda. Entonces se percibe la aporía, el zapato chino, el callejón sin salida en el cual estamos. Porque si bastase una nueva filosofía para salir de la crisis, pienso en el señero libro de Pepe el Joven, José Ferrater Mora, Las crisis humanas, léanlo. El expediente, él usa esa palabra, el expediente para salir de la crisis antigua fue el cristianismo, porque abrió la puerta de una futura humanidad que se comportaría como hermanos entre sí al proponernos un Dios único del cual todos seríamos hijos, por lo tanto todos somos hermanos. Entonces, Cristo, la figura de Cristo, que es una construcción cultural posterior a la de Jesús, porque del Nuevo Testamento solamente 3 páginas las dijo Cristo, el resto es relleno por los futuros escribas de origen griego neoplatónico, patriarcales. Es cosa de leer el comienzo del ¿cómo se llama? Del Evangelio según el pseudo San Juan, que es una declaración de principios metafísicos del neoplatonismo. Al principio era el Logos y el Hijo era uno con el Logos y el Logos era uno con el Hijo. En su forma, porque más encima el texto original de ese evangelio no está en hebreo y mucho menos arameo, que es la lengua que hablaba Jesús y que se habló en todo el Levante o Próximo Oriente hasta hace un siglo, 2 siglos atrás. De hecho, la guerra civil de Siria ha matado a las últimas poblaciones que hablaban arameo. No es casualidad, porque es un idioma pre-indoeuropeo, prepatriarcal. Ojo con eso. Emparentado con el tamil y el proto-sumerio. Ya ahí me puse lingüista exquisito. Pero investiga, si le interesa. Bueno, yo sé que no les va a interesar. Está escrito en griego, que es la lengua de los filósofos. Está escrito como un filósofo hablando del logos. ¿Por qué ocupa logos? ¿Por qué no dice Kratos? Poder. Ya que es Dios Todopoderoso. No. Logos. Inteligencia. Que es lo propio del griego. Ya Platón dice, nosotros los griegos nos caracterizamos
la inteligencia, los otros se caracterizan por ser buena onda y los otros se caracterizan por ser muy fieros guerreros. Las tres, ¿cómo se llama? Las tres potencias del alma: la inteligencia, la voluntad y la bondad, o amor. En fin, los sentimientos, la mente y la voluntad. Y nada de eso ha cambiado. Todo sigue tal cual. Entonces, un concepto de, ¿cómo se llama? Bateson, que es el inaugurador de esta concepción sistémica de la vida, de la cual aprendió mucho el Berto. Hablaba de el rave, como que el momento en que se suspenden las leyes normales de la sociedad y se da una absoluta libertad de expresión. El rave entendido como la excepción a la norma durante Año Nuevo, por ejemplo, durante el carnaval. Él lo habla de otros pueblos mucho más antiguos. Por ejemplo, en algunas tribus africanas, un día al año se dejan de cumplir todas las leyes, salvo la del asesinato. Bueno, aparte de ponerle un chingo de orégano, ahora vamos a hacer el experimento crucial. Ponerle este aceite de pepa de ¿cómo se llama esto? De uva, que tiene un parecido notable al famoso y mítico aceite de oliva. No solamente en color, sino que también un poco en olor, pero sobre todo en sabor. Me llamó mucho la atención, pero no sé, como que igual algo tiene que me provoca una cosa en la garganta, así, una pequeña náusea. Antes se lo ponía a los huevos cocidos, los partía por la mitad, le sacaba un poco de yema y le ponía el aceite junto con la sal y quedaban bien ricos, pero después no sé, algo pasó que me dejó de gustar el aceite. Así que bueno, este va con riesgo. Todo lo que está vivo tiene el riesgo de morir. Solo lo vivo corre riesgos. Solo los muertos ya no corren riesgos porque ya están muertos. Porque no se corre el riesgo de vivir, siempre el riesgo es el riesgo de morir. La vida periculosa. Y eso que le corté el gas apenas hirvió el agua. Los delgados y baja calidad del fideo hace que se apelmace. Sí, pero pasó la prueba. Se puede tragar. Con los huevitos, bien. El problema con cocinar es que me lo recuerda a mi señora. Me deprime, obviamente. Entonces, me deprimo y no paso hambre, o paso hambre y me deprimo. Tengo que elegir morir de hambre
o morir de pena. Al final estoy muerto. Me siento zombie. Soy un zombie más. Está muy caliente todavía. Casi me quemo. Interesante que también le puse un chingo de sal y no quedó salado. Soy otro chingado más. Qué bonito. La combinación de orégano con aceite armoniza. Como que ambos sabores se potencian. Tienen algo en común. ¿Lo verde será? Verde que te quiero verde. Como decía aquel poetita. Eso de ser asesinado por fascistas, weón, es increíble. Ya. Voy a pelar unos 3 huevos, me imagino. Tal vez 4. Pero para eso necesito las 2 manos, así que buenas noches. Entonces durante ese día del año tú puedes juntarte con la persona que quieres en verdad. Entonces en ese año se disuelve la mayoría de los matrimonios. Porque está permitida la infidelidad. De esa manera, la sociedad descomprime las presiones de la obligación del deber, porque está obligado a estar casado, por ejemplo, esas tribus africanas son los padres los que deciden los casamientos de los hijos, por lo tanto no te preguntan si tú lo quieres o no lo quieres, cagaste. Entonces durante ese día del año tú te sacas de encima el peso de la sociedad y puedes ser tú mismo. Ese es el rey, ese es el concepto del rey. Que después lo hayan tomado y vulgarizado para simplemente una fiesta electrónica donde toma ácido o otras drogas. Es la vulgarización de todo concepto oculto por parte de las masas. Por eso es que el vulgo solamente vulgariza. No se eleva. Nunca el vulgo se ha elevado de nivel. Jamás. Sería la negación de la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre nivela hacia abajo. Polvo eres, polvo serás. Vulgo eres, vulgo serás. Somos escasos los seres que nos elevamos desde la vulgaridad a la cima de la comprensión del universo y la vida. La gente está en el valle. Somos pocos los montañistas y mucho menos los que llegamos a la cima. Simple. Por eso que se recuerda tanto al primero que llega a una cumbre, Edmund Hillary Everest. Yo nunca he subido a la cima de una montaña física, pero sé su nombre, como sé el de Cristóbal Colón, el primero que llegó a este continente. La gloria y la inmortalidad es para el primero. Recordemos a Adán, etc. Entonces, Alejandro Magno, el primero en crear un imperio universal. ¿Qué más? Entonces, el rey es el 18 de octubre.
una excepcionalidad, una ventana de tiempo que en donde se anulan las leyes y se, como dijéramos, se reobtiene, se recupera la libertad de ser uno mismo y de expresar lo que verdaderamente se siente y se piensa de manera colectiva. De hecho, el rave original de estos pueblos tradicionales, aborígenes, etcétera, ahí se produce la entonación de los cantos sagrados de amores míticos entre dioses o entre dioses y humanos, etcétera. Generalmente amores desgraciados y muy tristes. Entonces, nunca va a faltar la persona, tanto mujer como hombre, que se siente identificado con el relato mítico de dos amantes que fueron trágicamente separados por el destino. Dos personas que amándose no se pueden casar porque sus padres decidieron que se casaran con otras personas. Y tú no puedes ir en contra de los padres en una sociedad tradicional. Yo no me gusta llamarlos ni ancestrales, ni aborígenes, ninguna wea. Son sociedades tradicionales porque la tradición lo ordena todo de una manera rígida. Y para concluir ese tema, recurro a la cita de Cornelius Castoriadis, que utilizo de pie de firma para mi correo electrónico. La tradición, en un sentido fuerte del término, significa momificación del tiempo en un presente absoluto y eterno. Un día de la marmota. La tradición nos impulsa a un eterno día de la marmota. Quienes han visto esa película pueden entenderlo. Entonces, después de un tiempo ya aburre. Al principio puede ser divertido, pero después aburre. Para ustedes su vida de 40, 50 años puede llegar a ser aburrida precisamente porque eso ya lo decía Marco Aurelio. Cuando uno ha pasado 40 años ya lo ha visto todo. Justamente el filósofo ruso que rescata a Mayol, pues Herzen, decía lo mismo. Uno llegado a los 40, 50 años ha vivido 2 o 3 mundos y ha tenido que enterrarlos. Wow. El viejo está rescatando la vieja idea romana, si no me equivoco, de Plinio el Viejo, de que 15 años es un periodo decisivo en la historia humana, que es lo que retoma después Ortega y Gasset y les llama las generaciones. Justamente el concepto que más odia, uno de los conceptos que más odia Mayoli, que justamente está explicando mucho, por no decir todo. Esto es generacional. Porque yo no salí, porque yo ya estoy aburrido. O sea, ya lo viví el 2006, lo viví el 2011. No lo viví en carne propia en 1988, pero lo vi. Porque yo ya era adolescente y tenía conciencia de muchas cosas. O sea, para 1988 yo estaba leyendo La República de Platón a mis 15 años, como he dicho en otras ocasiones. Por lo tanto ya sabía que la sociedad no es al azar, no. Obedece a un diseño, a una planificación, y alguien la debe diseñar y alguien la planifica. En esa época el planificador social, estrella, era el Feto Guzmán. Pinocho simplemente era el brazo armado, pero el arquitecto, llevando la analogía a Matrix, el arquitecto era el Feto Guzmán. Y nadie se le paró como Neo frente a Guzmán. No hubo un contradictor, sino que un viejo decrépito, un carcamal, como dice Jürgensen, dijo: sí señor, no señor, como usted diga señor, en la medida de lo posible. Vamos a hacer todo lo posible en la medida de lo posible para que todo siga igual. Y una de las primeras leyes que aprueban en 1990 es la referente a los impuestos que pagan las empresas extractoras de cobre,
que dice que solamente los cátodos electrolíticos de cobre pagan un impuesto al Estado, el concentrado no. Cuando me enteré me quería caer de pata. Junto con ello me entero de que Hamilton, al proponer una enmienda a eso y obligar a las empresas a refinar el cobre y exportar blister, se le saca de la subsecretaría en que estaba metido, no sé si de Hacienda o Economía, se le pone la RPC y se le inventa, o mejor dicho, se le achaca el episodio de corrupción por los pastizales, con lo cual se anula su carrera política. Una década después, Canal 13 persigue a Lavandero y presenta un video muy ambiguo culpándolo de pedofilia. Se acabó. ¿Por qué? Porque había reflotado el tema de que Chile no tiene un verdadero royalty, sino que un impuesto a la ganancia, que son dos cosas distintas, con respecto al cobre, con lo cual le había perdonado la vida a todas las empresas transnacionales, dejando a Codelco, mediante esta ley, 18.000 no sé cuánto, y reservada de cobre, como la única empresa que paga efectivamente un royalty y a la vez un impuesto por exportar una no materia prima en bruto, como es el barro anódico, investigué, porque no solamente va cobre, va de todo. De hecho va oro, plata, platino, molibdeno, que son más caros y más rentables que el mismo cobre. Y para más remate, Piñera en su primer gobierno no encuentra mejor idea que cerrar la planta de metales nobles acá en Ventanas, una fundición de la cual salían toneladas de cobre, o sea, ¿cómo se llama? De oro y plata, por eso metales nobles, y platino. Con lo cual se perdió una muy buena entrada de dinero al Estado. Por lo tanto, ¿cómo el Estado va a financiar el gasto social? Deuda. El Estado está quebrado. Porque todas las capacidades de producir dinero le han sido arrebatadas y han sido privatizadas. Entonces, nuevamente, como las tribus humanas durante la última glaciación privatizaron las manadas libres de animales de la estepa asiática, ahora la derecha ha privatizado los bienes comunes que pertenecían a todos nosotros y eran administrados a través del Estado. La misma lógica. Por eso que en el chat de la mafia yo planteé esa idea y fue rápidamente desechado. No, te pasaste no sé cuántos pueblos, no, el capitalismo se inventó después del descubrimiento de América, el oro, todo eso. No, mentira, el capitalismo, nuevamente, el capitalismo nace con el patriarcado al momento de fundarse el patriarcado en el pastoreo como medio de vida, como sistema de vida. Porque la palabra para designar cabeza de ganado, ojo con la palabra ganado, me lo gané. Recordemos la frase de mi madre: no te lo mereces ni te lo has ganado. Pero ¿de quién a quién le gané ese ganado? Esas cosas. Todo se ocupa en latín, pues, un idioma altamente patriarcal, estamos claros. Entonces, si no hemos cambiado el lenguaje patriarcal por un lenguaje no patriarcal, que era la pregunta que yo quería hacerle a Maturana. O sea, primero tenemos que cambiar el lenguaje. Porque todo lenguaje es un lenguaje de programación mental. Por lo tanto, estamos programados, por así decirlo, en el basic patriarcal. Y eso imposibilita cualquier cambio profundo. Porque las órdenes, los comandos de órdenes nos dicen qué hacer, cómo pensar, cómo vivir, todo. Todo lo determina nuestro lenguaje. Entonces, si seguimos pensando que el ganado,
lo hemos ganado, pero ¿cómo lo hemos ganado? ¿A quién se lo hemos ganado? A otra tribu. Se lo hemos arrebatado. Ese es el concepto de ganar. Ganar no es más que arrebatarle a otro, ya sea a la naturaleza, cuando en un primer momento la manada era libre, pero en un segundo momento arrebatado literalmente a otra tribu, cuando otra tribu era la detentora de, de la propiedad de esos animales. Y ahí, en ese proceso de apoderarse y de robar el ganado, las reses de la otra tribu, es que se funda el capitalismo. Como decía, el capitalismo está basado en un robo. Balzac, sin saberlo, pero teniendo una clara intuición poética de ello, dice: toda fortuna está basada en un crimen o en un delito, de acuerdo a la traducción que uno revisa en internet. Y es cierto. O sea, todo lo ganado está ganado a costa de otro. Por lo tanto, no hay rico bueno. Para ser rico tienes que ser malo. Sine qua non. No puedes ser rico siendo bueno. Porque siendo bueno te van a pedir algo y tú lo vas a dar y te vas a quedar sin nada. No. El rico es, en principio, el weón más egoísta que puedas ver. Es un weón desalmado. Punto. No hay discusión, no hay apelación, no hay medias tintas, no hay excepciones. Porque el rico malo, o sea, el rico bueno, deja de ser rico al poco tiempo. Literalmente el dinero se le va entre las manos. Claro, así de simple. Por lo tanto, si es rico, es malo. Así de simple. No hay medias tintas, no hay atenuación, no hay excepción. Lo cual no quiere decir que el pobre también, por el solo hecho de ser pobre, sea bueno. Ojo, eso es una falacia de atribución. No porque la bomba atómica sea mala significa que la energía atómica en sí misma es mala. Ojo, porque hay pobres tan malos como los ricos. El pobre que le saca la chucha y mata a una mujer es bueno. Es pobre, pero no es bueno. Son dos cosas distintas. La ley de discontinuidad de la realidad, pero eso ya es un asunto, bueno, gnoseológico, metafísico, epistemológico. Hay una discontinuidad entre una cosa y otra cosa. Y gracias a esa diferencia, y gracias a esa posibilidad de existencia de la diferencia, es que las cosas llegan a ser diferentes. Por eso es que podemos estar al lado, estar juntos, pero no unidos. Traducción al ámbito social. Y eso es lo que digo de los feminismos, porque ya de aquí en adelante yo debo recordarme que no debo hablar como si fuera un todo unitario unificado. No, centralmente planificado, mucho menos. No, es una anarquía. Los feminismos, las oposiciones, no. Las derechas. Todo está en un estado discontinuo, fragmentario. No es casualidad que la física cuántica haya podido nacer en esto. Cocí los huevos que me trajo mi padre este lunes, 8 de 30, e hice estos fideos, así que he vuelto a comer carbohidratos porque estoy muy pobre. Y los vegetales cada día están más caros. Así que al diablo de la dieta de 3x1 del viejito simpático. Y no tengo vegetales, así que la cresta.
¿Qué más era? El día jueves 29 de octubre. Ya estoy resignado. Esta vida simplemente fue un desperdicio de tiempo, de energía, de todo. Vale, callampa. Cada día es como un día de tiempo agregado de un partido que se perdió por goleada al primer minuto de partido. Sí, de modo compararlo con, de un deporte es precisamente eso. Un partido que se decidió al primer minuto 1.000.000 a 0 y de ahí todo ha sido tiempo agregado. Porque se tiene que esperar a que se termine la hora y media porque no se puede terminar antes el partido, aunque no tenga ningún sentido seguir prolongando la agonía. Ay, qué absurdo. Bueno, a Dios le gusta el absurdo, por algo creó los seres humanos. Como dijo John Ritter en su película, Dios es un humorista y se ríe de todos nosotros. Buenas noches. Importancia de vivir.com, aunque ya el título es absurdo. Da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Somos los nuevos dinosaurios. Yo no sé por qué no hay un asteroide en rumbo de colisión a la Tierra. Ah, verdad que viene la eyección de masa coronal. Ahí vamos a retroceder a la edad de piedra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta época y no en otra. Aunque mi tesis personal es que el primer físico cuántico, físico en el más ontológico significado de la palabra, de la physis helénica antigua, es Heráclito. Sus axiomas de que nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río, o mejor dicho, de que nos bañamos pero no en el mismo río, de que somos y no somos, son todos axiomas que muy bien podrían aplicarse a la condición binaria del electrón, electrón-luz, electrón-fotón, de que es y no es al mismo tiempo, de que es onda y de que es corpúsculo. Entonces yo cuando leí los ¿cómo se llaman? Los axiomas, los fragmentos, como les llaman, de Heráclito, yo dije, oye, este viejo me estaba hablando de física cuántica. Y en paralelo, siempre he sido vanguardia en momentos de estudiar la realidad, junto que leía a los autores más antiguos de la filosofía, los presocráticos, en específico Heráclito. También estaba leyendo la revista Science, en donde hablaba de teorías del caos, porque todavía no se inventaba el concepto de teorías de los sistemas altamente complejos, el eufemismo. Aunque es más certera y más positiva, porque teoría del caos, como igual caos tiene toda una connotación muy negativa, aunque para mí es como justamente es el rey. Lo que es el rey a la sociedad es el caos a la naturaleza, la excepción subyacente. Entonces, por eso que rápidamente las manifestaciones derivaron de protesta airada, enojada, con ira, derivaron rápidamente en celebración. Por eso que me llamó la atención que en un primer momento, como dijéramos, heroico,
¿cómo se le dice? El momento poético, el momento lírico que tiene todo proceso. Tomarse la Plaza Dignidad era un hecho heroico. Pero después fue una fiesta. Y ese es el concepto de irrumpir en un espacio-tiempo, concibámoslo relativistamente, en términos de física. Se toma un espacio y un tiempo que se vuelve una excepción a las reglas del universo, es decir, a las reglas que rigen todos los demás espacios y tiempos. Se establece una excepción, una anomalía de sistema, tal anomalía como un agujero negro. Porque el agujero negro que es un espacio-tiempo en donde no rigen las leyes universales, normales. Por algo son normales, porque son la norma. No rigen la norma que rigen el resto del universo. El agujero negro dice, no, yo soy distinto a todos ustedes que me rodean y me erijo como la excepción a todas sus benditas reglas, porque yo tengo las mías propias y las voy a imponer en este espacio circunscrito, llamámosle horizonte de eventos. Entonces la Plaza de Dignidad se establece en términos físicos como un agujero negro, y los bordes donde se establece el conflicto con Carabineros son el horizonte de eventos. Nada mejor nunca antes mejor dicha la frase, donde se manifiesta la anomalía de sistema. Pero esta anomalía de sistema logra contagiar a todo el sistema y transformarlo o llevarlo hacia la expansión de sus propias reglas, de su propia anomalía como las nuevas reglas para el nuevo sistema. No. Al igual que el agujero negro no se expande hasta ocupar todo el espacio de la galaxia sigue funcionando bajo las normas tranquilas y cotidianas que han regido sus miles de años, sus miles de millones de años. La excepcionalidad que plantea el agujero negro solamente dura algunos millones de años, porque es la excepcionalidad. No logra transformar a toda la galaxia, solo un pequeño espacio. Nuevamente, la ola, el agujero negro, procesos, espacio-tiempos, ondas, energías efímeras, que duran un tiempo, pero que pasan, y que no modifican la estructura general del universo, ni de la galaxia, ni del sistema o macrosistema, porque es conjunto de sistemas, en donde nace una anomalía, nace una oveja negra. Pero la oveja negra no transforma en ovejas negras a todas las ovejas. No importa el marco conceptual que ocupemos, no importa marco conceptual, digo analogía, no importa los términos o los conceptos, como lo veamos, es una anomalía transitoria, un raid que dura un día o 5 días dependiendo de la sociedad tradicional que hablemos. Los mayas tenían 5 días, el día fuera del tiempo le llamaban. De esa manera compensaban las 6 horas del año bisiesto. Entonces, no tienen efecto sobre las mareas y mucho menos sobre la corriente profunda. Digamos que si esto verdaderamente es la excepción que están hablando de momento refundacional, retomemos, esta ola debería transformarse en marea. Pero para eso ya implica una duración de tiempo mucho más prolongada. Una marea dura 6 horas. En cambio, ¿cuánto dura una ola en la playa? A eso me refiero. Segundos. Entonces, estos meses son los segundos.
Las horas sería ¿cuánto? Los 15 años. 15 años es un periodo clave en la historia de la humanidad porque representa la duración en ejercicio activa de una generación. Que es la generación que en estos momentos tiene 30 años. Porque es cuando una generación efectivamente empieza a tener incidencia en el mundo, en la sociedad. Eso lo dice el viejo Ortega en su teoría de las generaciones, lo cual es cierto. Yo ya tengo 47, por lo tanto, mi generación ya pasó. Es decir, pasó el momento en que la generación a la cual pertenezco era la generación que influía y guiaba a la sociedad o incidía en el curso de la historia. Mi generación es la generación X, la generación valle, en una ¿cómo se llama? Curva sinusoidal, es el valle, es la parte baja de la doble curva. La doble curva indica una revolución, es decir, un giro de 360 grados, pero que evidentemente no es un círculo porque no se realiza en el mismo momento, en forma instantánea, sino que se realiza a través del tiempo. Por eso el dibujo de ola, que tiene toda ola y tiene toda curva sinusoidal con la cual se representa el flujo de energía eléctrica, por ejemplo. Y por lo tanto, cuando hablan de energía, represéntame la energía en un plano cartesiano como una hoja, o sea, como una curva sinusoidal, y dime en qué parte de la curva estamos. Estamos en el pico de arriba, estamos en el pico de abajo, en el pico positivo, en el pico negativo. Eso ya lo expliqué en otra parte. Entonces, la generación que en el 88 cumplió 30 años o 40 años, entre 30 y 45 era la que estaba mandando. Y se hizo lo que ellos decían. Yo era chico, ni siquiera pude votar. Pero cuando tuve 30 años, para el 2003, era otra generación la que estaba mandando. Y yo tampoco pude incidir en la realidad. Porque cada vez que intentaba incidir en la realidad, la generación mandante, que eran los adolescentes del 88, pero que habían podido votar en ese momento, los jóvenes del 88, yo no pude votar hasta el año 94, entonces ya ese periodo de 6 años me descalza de esa otra generación. Fue activa, protagónica y tuvo poder. De hecho, conocí a un tipo y asesoré a un tipo de esa generación que ahora es alcalde, en Vicuña. Entonces nuestra generación fue castrada porque se dijo, no, déjennos el mando de lo político a nosotros. Y yo, por más que protesté, me encontré solo porque todos los demás dijeron, sí, vámonos, ¿cachai? Ya no hay nada que hacer. La vida pasa por otra parte, la pequeña vida, las pequeñas cosas de la vida, por eso que las odio tanto. Entonces, no, lo importante de la vida está en las pequeñas cosas, no en las grandes cosas. Mentira, absoluta mentira. El 18 de octubre demuestra que precisamente la vida no está en las pequeñas cosas, sino que está en las grandes cosas, en las grandes causas, no cosas, en las grandes causas. Todo lo demás es secundario, nuevamente. Se pervirtió la jerarquía de valores, se le dio un excesivo valor a lo pequeño, valor que no tiene, que carece absolutamente, porque lo verdaderamente importante es lo grande, porque eso decide la vida tuya y de todos. Lo pequeño no decide la vida, y si decide la vida es porque es una vida anómala en el mal sentido, y se relegó, entre que fue relegada y aceptó esa relegación, se resignó, esa es la palabra que andaba buscando, se resignó al no protagonismo histórico, porque el protagonismo histórico volvió, pero con otra generación que fue la Pingüino 2006.
Ahí como que empezó, pero ya era otra generación. Y 2006, es decir, han pasado 14 años. Esas personas que tenían 16 años ahora tienen 30. Punto. El viejo, el viejo Plinio, si no me equivoco, tenía razón, 15 años. Nuevamente una generación de 30 años que vuelve a ser protagonista, que vuelve a poner la agenda, como dicen los periodistas. Porque eso es incidir en la historia, es poner la agenda. Esta es la agenda, estos son los temas, esto es lo que hay que hacer. Mi generación no lo hizo. Carecía como generación. No digo que no haya personas que hayan tenido la claridad mental para saber qué es lo que había que hacer, pero nadie la escuchó, como a mí. Y eso. Entonces, una generación es una ola. Esa ola logra hacer una marea a veces. Por ejemplo, la generación de Allende logró transformar una ola en una marea. Allende parte como ministro de salud de Aguirre Cerda y se presenta, si no me equivoco, 5 veces a la presidencia. Por lo tanto, lo que parecía una ola se transformó en una marea porque persistió en el tiempo. Persistió 30 años en el tiempo. 2 generaciones. Entonces eso es pasar de la ola a la marea. Y al transformarse en marea arrastró al mar, que es la sociedad, de un lugar a otro lugar. Y por eso que nadie se explica por qué se nacionaliza el cobre en 1970. Porque no ven todo el proceso, toda la marea, porque es un proceso histórico. A eso es lo que quiero llegar. Que lo que llamamos proceso histórico es la marea. En cierta manera Salazar lo dice cuando habla de los procesos de larga duración, pero él lo ve precisamente a raíz de que el que inventa el concepto de procesos de larga duración es un economista soviético disidente que termina siendo exiliado o autoexiliándose, escapando de Stalin para que no lo mate por estar enmendándole la plana a Marx, a Lenin y obviamente a él, que era un desgraciado. Igual como intelectual muy mediocre, porque no se puede comparar ni a Lenin ni a Trotsky, pero que como el bruto del grupo es el que termina apoderándose del Estado, el que termina ganando el poder, desplazando al muy intelectual Trotsky, que como todo buen intelectual siempre estamos desfasados de la realidad, lamentablemente, porque estamos siempre metidos en nuestra nube de ideas y palabras y imágenes mentales. En cambio el otro estaba más aterrizado y no trepidó en usar los trucos más sucios que son los necesarios para adueñarse del poder. No hay poderoso bueno. Los poderosos son todos genocidas y mentirosos. Por eso yo no quiero el poder, yo quiero la sabiduría. Bueno, la sabiduría vino a mí de tanto quererla, olió mi cariño y vino a mí como una mujer nunca antes amada. Esa es la gracia.